Muy buenas familia y bienvenidos al canal. El día de hoy tenemos actualización, pero antes me gustaría mandar un saludo especial a RG7, un fuerte abrazo, no me olvido. También me gustaría mandarle un saludo de cumpleaños a Scarla, a Miku, a Valeska, que cumple años el 3 de abril, y a mi estimada Lenny, que siempre nos está apoyando y que el día de hoy, 27 de marzo, está cumpliendo añitos. Muchas felicidades para todos y ahora sí, sin más, espero que disfruten de este video. Para mi amor abandonado. Capítulo 10. Codicia. Ya quería gritar. Bueno, de hecho, ya estaba gritando, aunque en realidad todo se trataba de un sueño, o eso parecía ser aquel lugar extraño. De cualquier modo, por primera vez, Estia quería gritarle a Kael, quería gritarle que no debía preocuparse por ella, que no debía estar agradecido con ella, y lo que era más, no quería que le pidiera que dejara atrás su venganza cuando todo por cuanto había vivido en ese extraño mundo había sido siempre por él. No quiero vivir una vida sin un propósito otra vez. Antes de hacer eso, preferiría solo morir. Murmuró para sí misma sabiendo que nadie la escucharía. Pero entonces, como un susurro etéreo, una segunda voz se alzó para acompañarla, como si fuera un eco de su propia alma. Y antes de que pudiera asimilarlo, manos cálidas envolvieron su rostro, ofreciéndole un destello de consuelo en el desconcierto que la envolvía. No es el momento aún. Regresa y haz lo que debas hacer. Susurró la voz, cargada de un significado más profundo que el simple sonido de sus palabras, y con ello, una somnolencia abrumadora envolvió a Estia, llevándola de vuelta al letargo del sueño. Lo último que pudo percibir fue el eco de más palabras resonando en su mente. Esta vez, definitivamente. Pero antes de descubrir a qué se refería, sus párpados se alzaron de golpe. La familiaridad reconfortante del techo sobre su cabeza la recibió y Estia reconoció que estaba en su habitación. ¿Cómo había llegado allí? Y ese sueño había sido uno muy extraño y turbador, tanto así que aún palpitaba en su ser, dejando tras de sí una estela de incertidumbre. Solo entonces una cabellera blanca y ojos amatistas aparecieron en su campo de visión. ¿Era un ángel? No, no lo era. Era Kael ocasionando dentro de ella otro ataque de emociones. Ges, perdón por lo de ayer, empezó diciendo él. Estia giró la cabeza confundida. ¿Lo de ayer? ¿Había dormido por un día entero? Pero no pudo preguntar ya que Kael continuó hablando. Ayer hablé sin considerar tus sentimientos. Quiero disculparme por ello, Ges. Así que había guardado a que ella despertara para disculparse. Bueno, para ser honesta, ella había reaccionado con una sensibilidad que ahora parecía excesiva, tal así que ni siquiera habían podido tener una conversación apropiada. Kael, en realidad yo tampoco pude decírtelo ayer, pero hacer lo que hago por ti es hacerlo por mí también. Así que espero que entiendas y confíes en mí. A su lado, Kael asintió y rápidamente el clima entre ambos se aligeró. O al menos así fue hasta que el estómago de Estia decidió intervenir con un estrepitoso rugido y en consecuencia provocara la risa de Kael. Ay, ¿podía existir un día donde no hiciera el ridículo frente a su favorito? Por favor. Con suerte, Kael decidió no darle mucha importancia a sus impericias y sugirió que fueran a desayunar juntos. Estia también sonrió agradecida y contenta porque por fin hubieran zanjado el incidente anterior. Y sí, a primera instancia podía verse así. Pero ninguno de los dos podía anticipar lo que estaba por venir. Lo que parecía ser el final de una pequeña disputa, en realidad sería el prólogo de un gran problema. El regreso de Kael al ámbito político resonaba con un significado dual. Por un lado, su condición mental estaba mejorando y por otro, su retorno implicaba próximos reencuentros con Helios. Sin embargo, al mirar a su viejo amigo con una mirada cargada de fatiga, posiblemente exacerbada por la preocupación que le embargaba por la salud de su padre, Kael se debatió internamente sobre la pertinencia de abordar asuntos personales en un momento tan delicado. Pero cuando Helios lo llamó, nunca imaginó la pregunta que le esperaba. Kael, ¿Estia se encuentra bien? La sola mención de su esposa en labios ajenos lo dejó perplejo. Una perplejidad que no tardó en evolucionar a molestia. ¿Por qué le estaba preguntando por Estia? La última vez que estuvo aquí tuvo un altercado con Diana. Estaba
preocupado por ella. Explicó Helios poco después, y las cejas de Kael se contrajeron ligeramente antes de replicar. No es necesario preocuparse y no considero que la salud de mi esposa deba ser motivo de inquietud para usted, Su Alteza. La voz de Kael apenas ocultaba su molestia, por lo que Helios trató de explicarse nuevamente, aclarando que no había tenido ninguna otra intención. Kael, no es lo que crees, yo solo... Pero Helios fue interrumpido. Creo que su preocupación debería centrarse más en los peligros de la guerra fronteriza. Los ojos dorados de Helios parpadearon confusos. ¿De qué estaba hablando Kael? Él ya había resuelto aquello gracias a la previsión de Hestia. Hestia dijo que una gran rebelión asaltará la frontera y la guerra será inminente. Debemos preocuparnos más por eso. La salud de mi esposa es un tema que yo resolveré, y desde ahora seré quien transmite las visiones de Hestia hacia su majestad, así que no hay necesidad de que se reúna más con mi esposa. Concluyó Kael con una determinación que no dejaba lugar a dudas. Pero antes de que pudiera dar la vuelta, Helios captó un destello de posesividad brillando en los ojos amatistas de su amigo, una chispa que insinuaba una profundidad de sentimientos que Kael apenas dejaba entrever a los demás. Sin embargo, horas más tarde, Kael se vio atrapado en el remolino de sus propios pensamientos. ¿Cómo era posible que hubiera sucumbido a la irracionalidad con tanta facilidad? Advertirle a Helios que no se encontrara más con Hestia había estado fuera de juicio, ciertamente. Por su parte, Hestia miró a Kael desconcertada. ¿Habría sido su reunión con Helios muy pesada? En ese caso, tenía que hacer algo para enmendarlo. Últimamente había estado muy ocupada con el trabajo, sobre todo procesando las cartas que había recibido. La primera había sido del barón Lotus, quien expresaba su vergüenza, aunque era difícil asegurarlo. Lo más probable era que estuviera lamentándose por la pérdida de un potencial cliente. La segunda carta era de Harmonia, a quien le había pedido que la ayudara a callar los rumores a través de la alta sociedad. Y la última era de la condesa Erinis, a quien le había filtrado la información de que el barón ambicionaba colocar a su hija Dioque como la segunda esposa del príncipe o bien como la concubina de Kael. En su carta, Erinis había contestado con una «Oh, la señorita es una dama muy codiciosa». Fue una respuesta muy satisfactoria, teniendo en cuenta lo ingeniosa que podía ser Erinis al momento de difundir rumores. Así que lo único que le quedaba por hacer era esperar a que el escándalo de Dioque se propagara como la plaga. Seguramente después de eso, la codiciosa señorita llegaría corriendo pidiendo ayuda. Entonces, Hestia estaría lista para ponerle una carnada. No obstante, ¿cómo haría para que ellos convencieran a Diana a invertir en el negocio de los barcos? Sería difícil, ya que Diana era una mujer muy obstinada y nunca escuchaba a nadie. En ese caso, tendría que reunirse con Helios. Hes, Dijo entonces Kael sacándola de sus pensamientos. Hoy compartí con Helios la previsión que me dijiste sobre la amenaza de guerra. Oh, bueno, no era como si no fuera a contárselo alguna vez a Helios. Está bien, Kael, ya era hora de decírselo de todos modos. Desestimó ella, pero entonces las mejillas de Kael se sonrojaron. ¿Por qué estaba tan nervioso? Bueno, es que luego él me pidió más detalles al respecto. Continuó, pero ¿qué más debía decirle? ¿Lo que le había dicho a Helios, que estaba celoso? Hestia miró a su favorito, admirando lo lindo que se veía incluso en ese estado, y ya podía tener una leve sospecha de su nerviosismo. Para empezar, Helios estaba pasando por un mal momento, su padre estaba enfermo, su matrimonio cada vez se ponía peor, y para rematar, la relación con su viejo amigo no era tan buena. ¿Ese cucaracho planeaba apoyarse en Kael otra vez? Es inaudito, al menos debería tener un poco de decencia, exclamó ella, sus palabras resonando con un claro disgusto que cortaba el aire como una hoja afilada. Kael a su lado la observó con curiosidad, intrigado por la intensidad de sus emociones. Me parece que estás juzgando a Helios con demasiada facilidad, Hes. Quizás sea por tu habilidad, sugirió Kael con una nota de cautela en su voz. La atmósfera entre ellos se cargó con una tensión palpable. Hestia parpadeó, tratando de descifrar la expresión en el rostro de Kael, pero finalmente decidió retroceder, temerosa de que pudiera decir más y revelar que ella no solamente era una regresora, sino también una transmigrante. Me retiraré primero, solicitaré una audiencia con su majestad el día de mañana, anunció con determinación, dando un paso atrás y alejándose del comedor con pasos firmes. Kael se quedó allí observando su partida con una sensación de distancia que se interponía entre ellos, como si una brecha estuviera abriéndose entre ambos. Mucho más tarde en su habitación, Hestia suspiró con pesadez. Hacía un rato en el comedor con Kael había cometido un desliz.
Como lectora de la novela, había asumido que conocía a los personajes porque sabía cómo se desarrollaba la trama al revés y al derecho. También entendía sus personalidades y su psicología, pero analizando con mayor profundidad, en la obra poco se había mencionado sobre los detalles de estos mismos, es decir, qué sabía de ellos exactamente, y tal como Kael había sugerido, los únicos que podían opinar al respecto eran ellos que habían convivido realmente en este mundo. Y así como Kael fue traicionado porque no conocía todo de sus amigos, ¿a ella también le estaba pasando lo mismo? Ay, las relaciones humanas eran mucho más complicadas. Había que pasar tiempo conociéndose, entendiéndose y manteniendo dichas relaciones. Pero Hestia solo había visto sus vidas, sus finales, sus historias y posteriores a través y gracias a la novela. Entonces, ¿conocía realmente a las personas? ¿O solo a los personajes de esta historia? Y como dijo Kael, probablemente existía un Helios que ella no conocía. Y en efecto, así era. Porque días después, el Helios que ella tenía al frente no era el que ella creyó conocer. ¿Qué demonios había querido decir con ¿te lastimaste aquel día, Hes? ¿Acaso Helios estaba preocupado por ella? Pero a ver, ¿cómo es que habían llegado a este punto de pronto? Pues bien, minutos antes y en pleno clima sombrío, Hestia había llegado para entregarle su siguiente profecía, el hundimiento de los barcos mercantes del Barón Lotus. ¿Sí? ¿Y por qué le contaría esto a Helios cuando necesitaba que Diana invirtiera en ellos? Simple. Helios creía en sus profecías, pero Diana no. O para ser más preciso, se negaba a creer en ellas. Conocedora de esta dinámica entonces, Hestia planeaba utilizar la psicología disruptiva de Diana en su propio beneficio. Era una estrategia audaz, mera manipulación que Hestia usaría sin vacilar. Su Alteza, debemos pensar en un pretexto para impedir que los nobles inviertan. Quizás sea imposible prevenir todo el daño, pero podemos minimizarlo, aconsejó ella, y mientras los ojos dorados de Helios se movían meticulosamente sobre su carta, el sonido de la lluvia golpeando las grandes ventanas fue lo único que los acompañó. Sin embargo, el silencio se fue extendiendo por más tiempo del que ella hubiese querido. ¿Qué le estaba tomando tanto tiempo para reflexionar? Ay, ojalá la despidiera y fuera corriendo a contárselo todo a Diana. ¿Qué estaba esperando? Se preguntaba Hestia, y justo allí, Helios carraspeó ligeramente y soltó. Bien, hagamos eso. Por otro lado, tú... ¿cómo te encuentras, Hestia? Quiero decir, tuve algunas dificultades para hablar con Diana, así que no tuve más remedio que preguntar a los sirvientes. ¿Tú te lastimaste aquel día? Vaya, Helios sí que debía estar pasándola mal. ¿Su amada esposa se había negado a hablar con él? Dejando escapar un suspiro, Hestia soltó lo que seguramente él quería escuchar. Me disculpo por mi insolencia de aquel día, Su Alteza. Estoy dispuesta a disculparme también con la princesa heredera por eso, aunque no creo que ella esté dispuesta a disculparse por insultarme a mí y a mi marido. Helios entonces negó con la cabeza. Me disculparé por ella. No quiero que nadie más se disculpe en su nombre, Su Alteza. E incluso si peco de grosera, ¿por cuánto más seguirá limpiando los desastres de la princesa? Si ella no cambia su actitud, siempre va a depender de usted, príncipe. Debe hablar con ella. Ay, pero por supuesto, Hestia no esperaba que Helios hiciera milagros. Ay, Hestia, siempre eres tan directa. ¿En serio eres molesta? Dijo él soltando un suspiro y en consecuencia que Hestia riera. Lo tomaré como un cumplido, Su Alteza. Y al final de su réplica, Helios la miró fijamente y respondió. Realmente envidio a Kael. Helios, que se vanagloriaba por su amor ardiente con Diana la Santa, sentía celos de su favorito. Hestia no supo qué decir, así que tomó ese momento para retirarse. Una vez en el marquesado le contó todo a Kael. El ambiente entre ambos era tan cómodo que también le contó lo que Helios le había dicho con respecto a tenerle envidia. Sí, fue solamente un comentario pasajero, medio absurdo si era honesta, pero para Kael fue mucho más que eso. Cuando Hestia le dijo que se reuniría con Helios, lo primero que debió hacer fue sugerirle que la acompañaría. Nunca debió dejar que fuera sola. Por otro lado, ¿en serio Helios estaba tratando de...? Pero esa idea ni siquiera se concretó en su mente, ya que Hestia a su lado hizo un comentario que lo sacó de sus turbados pensamientos. Supongo que él considera que tenemos una muy buena relación. Ese fue un comentario bastante sincero, por lo que Kael solo pudo sonreír sintiéndose absurdo. En serio, Hestia no tenía idea de nada. Oh, Kael, ¿tu rostro no está un poco rojo? ¿Acaso te sientes mal? ¿Debo llamar a Urus? No es eso. Estoy así por la lluvia.
Espera, ¿qué? ¿Qué tenía que ver su estado con el clima? ¿O es que Kael le temía los truenos, así como en las novelas clichés? Bueno, en ese caso... ¿Quieres que sostenga tu mano hasta que te duermas?, dijo ella en broma, siguiendo la dinámica de su conversación y sabiendo que no habría respuesta a su pregunta, pero para su sorpresa, Kael replicó: ¿Lo harás? Oh, su mirada púrpura se deslizó a través de sus ojos. ¿Qué? Ajá. Y así fue como ella terminó en la misma habitación con Kael. Por supuesto, antes de eso, lo más vergonzoso fue que la jefa de sirvientas había asumido otra cosa y había cepillado su espalda con agua aromática de rosas y otras esencias más. De cualquier modo, no había forma que Kael hubiera aceptado su sugerencia, que en realidad había sido una broma y la viera como una mujer, ¿verdad? Y con esa nueva resolución, Estia abrió las puertas de par en par como de costumbre. Pero lo que encontró dentro fue un espectáculo de proporciones ridículamente más vergonzosas. La habitación estaba sumergida en un mar de pétalos de rosas, como si la misma primavera hubiera decidido hacer su hogar allí. Cada rincón, no, cada centímetro de la habitación estaba impregnado con la dulce fragancia de estas, y en el centro de todo eso, como el rey de esta extraña corte floral, estaba Kael, con una bata que apenas ocultaba su físico impresionante, arrastrando sus pantuflas con una indiferencia que solo alimentaba el fuego de vergüenza de Estia. Fue Ouros quien mandó a preparar todo esto. Por supuesto que había sido él. Pero incluso con esa explicación ocurrente, el clima en la habitación no se volvió menos tenso. Kael no podía dejar de tener pensamientos indecentes, tal así que se sentía agobiado, sobre todo porque a su espalda Estia lucía más nerviosa de lo usual. Fue entonces cuando, con un gesto casi ceremonial, trazó una línea de rosas que dividía la cama por la mitad. «No te preocupes, Kael», susurró con un tono que apenas lograba ocultar su propia ansiedad. «Mientras no crucemos esta línea vas a estar a salvo, te lo prometo». Ay, pero qué ingenuidad la suya. ¿Qué le hacía pensar que era él quien estaba en peligro? Kael no pudo evitar soltar un suspiro ante la ironía de la situación. Definitivamente, Estia no tenía ni idea de la tormenta de pensamientos indecentes que la rodeaba. Sus pensamientos eran como un juego de niños en comparación con los oscuros deseos que bullían en la mente de Kael. ¿O es que acaso Estia no lo veía como a un hombre? No podía saberlo. Y rindiéndose ante la incertidumbre, Kael decidió recostarse en su lado de la cama y hablar de algo que lo sacara de ese remolino de deseo. Por cierto, Ges, escuché que ordenaste el mantenimiento de las cloacas en Helio. Los habitantes están contentos. Los informes dijeron que el mal olor desapareció en las calles. Además, el índice de enfermedades está disminuyendo. La ansiedad que había estado presente en Estia se desvaneció al instante, reemplazada por una emoción desbordante que no pudo contener. Y en un abrir y cerrar de ojos, ella se abalanzó sobre él con una explosión de alegría. Una alegría que se transformó nuevamente en vergüenza mientras ambos se separaban rápidamente con evidente timidez. Creí que lo mejor sería que los habitantes del territorio pudieran tener una buena calidad de vida, dijo ella atropelladamente dándole la espalda a Kael, quien la miró de soslayo con una expresión suave, dándose cuenta que los ojos de Estia siempre parecían brillar cada vez que hablaba de trabajo. Entonces, ¿por qué no era lo mismo cuando hablaba con él? A los pocos minutos, Kael se acomodó en su lado de la cama y contempló el rostro sereno de Estia mientras dormía. Debía estar exhausta por el trabajo, pensó, maravillado por la idea de cómo había podido caer dormida tan repentinamente. O tal vez él era simplemente un hombre aburrido. Ges, murmuró Kael, esperando alguna respuesta, pero el silencio fue lo único que lo envolvió con su manta fría. Extendiendo con cautela una de sus manos, Kael deslizó con ternura los mechones de cabello negro que cubrían el rostro de Estia. Su piel en la penumbra de la habitación parecía suave, tersa y tentadora. Ese fue una batalla perdida luchar contra la tentación de acariciarla, y cuando se dio cuenta, sus dedos ya se arrastraban por la curva suave de sus labios y presionaron la carne tierna. La distancia entre ellos era tan escasa que solo debía acercarse un poco más y sería capaz de saborear su dulzura. Sin embargo, cuando Estia emitió un suave gemido en sueños, Kael se sintió sobresaltado por sus propios actos y pensamientos y con vergüenza se alejó rápidamente, creando una distancia segura entre ellos. ¿Qué estaba haciendo? O mejor dicho, ¿qué había estado a punto de hacer? En los días venideros, estos fueron tan sombríos y prolongados por tanto tiempo que se comenzaron a extrañar los días soleados. Sin embargo, y pese a que los días de lluvia no parecían dar tregua, una noticia bastante esperada llegó al marquesado. Dio que había llegado por fin, implorando verla.
y tan pronto Hestia entró al salón, Dioque se inclinó ante ella con aire de impotencia rogando por clemencia. Oh, fue una actuación de alto nivel. La condesa Erinis era alguien muy confiable y gracias a ella sus planes estaban saliendo a la perfección. Debía recompensarla por ello sin duda. Oh, por Dios, señorita Dioque, levántese. Si alguien la viera así, la podría malinterpretar, dijo Hestia, mientras que Dioque replicó con una mirada mucho más inquieta. Señora marquesa, le he causado un gran malentendido y he venido aquí para aliviar su ira. Pido disculpas por mi comportamiento en la cena. Le juro que no tenía intenciones de coquetear con el marqués. Me siento profundamente avergonzada por el rumor que se ha distorsionado tan vulgarmente. Ay, sus disculpas eran tan ligeras. ¿Quería verle la cara? ¿Ella había estado allí y lo había olvidado? Oh, claro. Ante sus ojos, Hestia seguía siendo una plebeya que subió de estatus al casarse con Kael. Así que enderezando sus hombros, Hestia ensombreció su rostro y dijo entonces: no soy una persona que cree en las palabras, señorita Dioque. Soy más bien el tipo de persona que cree en las acciones de los demás, así que si lo que tiene para mí son solamente palabras, será mejor que se retire ahora, dijo Hestia para luego volverse. Hablar con calma ante este tipo de situaciones causaba un mejor efecto que gritar y llorar. Dioque también lo sabía, ya que pronto su llorosa expresión se apretó y soltó las palabras que había tratado de retener desde que llegó allí. Haré lo que sea por la marquesa, lo que sea que me pida. Y allí estaba, la esperada respuesta que Hestia había estado aguardando al fin. Después de que Kael regresara a la política, Helios realmente pudo tomarse un respiro. Con su padre enfermo, muchas de sus responsabilidades habían caído sobre sus hombros, y aunque había tratado de ser lo más competente posible, la presencia de Kael siempre se había sentido como un alivio. Sin embargo, su viejo amigo continuó mostrando recelo y distancia hacia él, y aunque comprendía sus motivos, cada gesto de distanciamiento le golpeaba el pecho como un puñetazo. Por otro lado, las visiones de Hestia también habían sido cruciales para la astucia de Kael. No podía negar que gracias a ella su amigo había resurgido de sus cenizas, ¿sí? Era como si Kael finalmente hubiera encontrado a su alma gemela, y por alguna razón que ya no pudo seguir negando, eso lo hizo sentirse solitario y más triste. Cuando se casó con Diana, estaba seguro de haber encontrado a su alma gemela también. Pero un año después, esa felicidad prometida se desvanecía, dejando un amargo regusto en su boca. El dolor de su situación actual se mezclaba con la envidia que sentía por Kael, y aunque nunca dudó en renunciar a su amistad por el amor de Diana, ahora se encontraba anhelando lo que su amigo tenía. Quería a Hestia para sí mismo. Sí, fue una terrible revelación que lo llenaba de vergüenza. Se sentía como un codicioso descarado. Había llevado a su amigo al borde de la muerte y después de que éste se recuperara estaba codiciando lo que le pertenecía. Era un pedazo de mierda. Se repetía esas palabras una y otra vez, día tras día. ¿Cómo podía ansiar a la esposa de su amigo? Y peor aún, él estaba casado con Diana, la mujer que supuestamente amaba. Mirando los documentos en sus manos, Helios se obligó a concentrarse. La próxima cena para delegados se avecinaba y se esperaba la presencia de muchos aristócratas importantes. Esta solía ser tarea de la princesa heredera, pero con la modestia excesiva de Diana temía que pudiera ofender a los invitados. Pero si Hestia hubiera estado a cargo, Helios estaba seguro que las cosas serían diferentes. Fue entonces cuando Zenón irrumpió en su estudio interrumpiendo sus pensamientos, y este anunció que Diana estaba con una visita inesperada, la hija del barón Lotus. Pero, ¿qué hacía una señorita vanidosa como ella junto a su modesta esposa? Helios estaba seguro de que Diana no estaría interesada en los asuntos del barón Lotus, pero, por alguna razón, no pudo evitar sentirse ansioso. Mientras tanto, Diana miró a Dioque con ojos entrecerrados. ¿Por qué esta mujer con la que no era cercana de pronto llegaba a verla y le sugería invertir en los barcos mercantes de su padre? ¿Hay alguna razón oculta por la que me estás pidiendo esto?, preguntó Diana en un chasquido. Dioque tembló ligeramente. La imagen de la santa no era lo que solía ser en el pasado, pero más allá de eso, Dioque tembló más por las palabras de Hestia y en su petición. Haz que la princesa Diana invierta en los negocios de tu padre, pero debes mantener en secreto el hecho de que te lo pedí. Si consigues hacerlo, entonces voy a confiar en ti y creeré que tus disculpas son sinceras. Eso le había dicho, pero ¿por qué querría el favor de esa marquesa cuando podía tener el favor de la princesa heredera? Entonces, una sonrisa maliciosa se formó en su cara. ¿Sí? Convencería con cualquier medio a Diana para tenerla de su lado, pero también echaría de cabeza a Hestia. Sería como matar a dos pájaros de un tiro.
Todo es por culpa de la marquesa, Su Alteza. Ella nos prometió invertir en nuestra flota, pero entonces un día de pronto decidió que no lo haría más y eso nos dejó en la boca de todos. Incluso potenciales inversores nos están dando la espalda debido a los falsos rumores que esa mujer sin escrúpulos difundió. Es por eso, Su Alteza, que necesitamos desesperadamente su apoyo. Si usted nos ayuda, le haré saber a todo el mundo acerca de su amabilidad y perspicacia y la desvergüenza de la marquesa. Además, usted es la princesa que Dios ama. La bendición de Dios caerá sobre usted y duplicará su inversión con creces, Su Alteza. Dioque se secó los ojos húmedos mientras la expresión de Diana se hundía oscuramente. Al final, las personas que habían sido afectadas por las maquinaciones de Hestia comenzaban a aparecer. Desde siempre, esa mujer le había parecido astuta y peligrosamente manipuladora. Mientras seducía a los nobles y los arrastraba a su lado, dejaba caer a aquellos que no le servían más. En comparación con la difunta princesa letona, Hestia parecía un demonio disfrazado de ángel. Por otro lado, Diana no pudo evitar sentir simpatía por la difícil situación de Dioque. Además, ¿cómo la había descrito esa chica? ¿Ah, sí? La princesa amada por Dios. Oh, y esas palabras resonaron en sus oídos como una melodía celestial. Está bien, Dioque. Dile a tu padre que invertirá en sus barcos. La llorosa cara de Dioque se volvió a iluminar. Definitivamente usar el nombre de Hestia había sido suficiente para persuadir a la tacaña princesa. Ay, su padre estaría muy orgulloso de ella. Minutos después de que Dioque se marchara, Diana se encontró envuelta en un estado de ánimo más sosegado, pero esa paz se desvaneció rápidamente cuando Helios apareció ante ella cuestionando la visita de la hija del barón Lotus. «¿No deberías estar trabajando en este momento?», le espetó ella. Pero Helios notó de inmediato cómo su esposa evitaba su mirada, y decidido a confrontarla directamente, soltó. ¿Acaso aceptaste invertir en los barcos mercantes de su padre? Por favor, dime que no lo hiciste, Diana. Sin embargo, al ver que su mujer seguía evadiéndolo, Helios sacó la carta que Hestia le había entregado. Los ojos de Diana temblaron al leerla. «Esto es una profecía de esa mujer», acusó en tono cortante, por lo que Helios intentó razonar con ella con calma. Sé que estás molesta con ella, pero hasta ahora no ha habido razón para desconfiar en sus predicciones. El barco mercante en el que piensas invertir va a hundirse, Diana, explicó con serenidad. «¡Tú!». La voz de Helios se desvaneció en el aire mientras observaba a su esposa temblar con nerviosismo. Esta conversación siempre parecía estrellarse contra un muro impenetrable. Todo lo que él quería era hablar con Diana, no pelear. Diana. Intentó nuevamente, pero ella explotó. «¡No! ¿Acaso confías más en esa mujer que en mí, que soy la santa?». Los ojos azules de Diana destilaban dagas. Oh, sí. La inminente pelea había estallado entre ambos.